resumir lo más relevante del día. Desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Conexión Tele 13 con 27,3 grados y Ramón Ulloa en el estudio. Angélica, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sí, una tarde agradable en Santiago. Volvió el calorcito después de un día más templado que teníamos en el día de ayer, pero bastante agradable. Así es. Y vamos a hacer conexión con las cosas que se están hablando en las redes. Por ejemplo, que se puso a la venta la casa donde vivió el expresidente Gabriel Boric en el barrio Yungay. Se va, se remata. Y con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, vamos a estar conversando sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de restablecer el permiso ambiental del proyecto minero Dominga a la espera del fallo de la Suprema. Esto de las idas y vueltas, no sé cuántas vaya. Eso, o sea, otra más, pero también de los decretos que pidió el Ministerio de Medio Ambiente, el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, que no se tome razón en la Contraloría. Ahí tenemos un tema también que está dando bastante que hablar esta tarde. Y más adelante, junto a Paula Comandari, vamos a repasar los detalles de la reunión entre el ministro del Trabajo y representantes de la CPC. También hablaremos con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, sobre la querella criminal que va a presentar por las amenazas recibidas tras la demolición de 2 viviendas vinculadas al narcotráfico en distintos sectores de la comuna. Así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Y vamos muy rápido a ver qué está pasando en las redes sociales. Está marcando. Como adelantábamos, está a la venta la casa donde vivió el expresidente Gabriel Boric en el barrio Yungay, la casa en que vivió estos últimos 4 años. Está la posibilidad de comprarla por 860 millones de pesos y también se puede arrendar por 120 UF mensuales, cerca de 4.700.000 pesos. Caro de arriendo. Sí. Caro. Bueno, pero es que yo creo que también le da su que haya sido casa presidencial. Sí, puede ser. Aunque los arriendos están caros en todos lados. Sí, 4,7 millones de pesos. Igual es grande, tiene 500 metros cuadrados. 13 dormitorios. Bueno. ¿Qué? Yo creo el pobre presidente debe haber estado desesperado en esa casa tan grande. ¿Con qué llenaba la casa? 9 baños, 3 cocinas, 2 living comedor, 2 salas de estar y 3 estacionamientos. Ah, era grande, ¿eh? No, yo no sabía que era tan grande. No sabía que era tan grande. Bueno, el presidente ya no vive, el expresidente, ya no vive allí. No reside allí, se trasladó a un departamento en San Miguel mientras finaliza la remodelación de su nueva vivienda en esa misma comuna que en su momento también se dio a conocer, ¿no es verdad? Que era, entiendo que esa casa fue alguna vez una sede del Colegio de Profesores de San Miguel. ¿En serio? Sí, no sabía. Ese fue el dato que me dieron alguna vez. No es grande también esa casa. Pero es grande. Sí, le gusta la casa grande. En un lugar bien ubicado en la comuna de San Miguel. Rapa Nui es el otro que aparece. ¿Y por qué? Rapa Nui, porque se dio a conocer que el delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Mai Teao, tiene un local comercial donde arrienda tablas de surf y además se realizan clases de dicha actividad. El problema es que dicho local se encontraría bajo ocupación ilegal de terreno relacionado con una concesión marítima del año 2021, por lo que estaría funcionando de forma irregular ya que no posee la patente municipal correspondiente. La situación se repetiría con un negocio de comida rápida perteneciente a su pareja, que también estaría funcionando de forma irregular, así que desde el Ministerio del Interior no se han manifestado con respecto a este tema, pero algo van a tener que decir aparentemente. Tendrán que mostrar si está rebotando tanto. O si lo ha regularizado o no lo ha regularizado. ¿Alguna explicación? Porque esta autoridad asumió, ¿hace cuánto? La semana pasada. Sí, el mismo miércoles. ¿Te acuerdas que los delegados no iban al cambio mando porque tenían que estar trabajando desde el primer día? Claro, y estaban todos alineados, programados. Una semana, vamos a ver qué pasa. Conexión Tele 13. El
Ministerio de Medio Ambiente retiró de Contraloría un total de 43 decretos ingresados por la administración del expresidente Gabriel Boric entre el año 2023 y 2026. Desde el gobierno aseguran que este tipo de revisión es una práctica habitual al inicio de una gestión y que se enmarca en el plan de auditorías internas mandatadas por el presidente José Antonio Kast. Y para darnos los detalles está esta tarde aquí Asunción Chasman. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Esto ha generado harta polémica, Asunción. Así es. Bueno, el oficio firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, fue enviado el pasado jueves 12 de marzo y entre los trámites retirados se encuentran la declaración de monumento natural al pingüino de Humboldt, el plan de recuperación y conservación de las ranitas de Darwin, así como la creación del Parque Nacional Mar de Juan Fernández, entre otros. La cartera liderada por la ministra Francisca Toledo destacó que de los 43 decretos que van a inspeccionar, 13 fueron ingresados el 10 de marzo, durante el último día de la administración Boric. Desde Medio Ambiente también agregan que la revisión de decretos y reglamentos pendientes es normal al comenzar cada nuevo gobierno y que su inspección será minuciosa. En tanto, el camino judicial del proyecto minero portuario Dominga dio un giro inédito. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, mismo tribunal que hace unas semanas anuló la resolución del primer tribunal ambiental, hoy acogió a trámite el recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, quienes están a favor de Dominga. Ahora es turno de la Corte Suprema pronunciarse ante este caso. Bueno, y precisamente para conversar sobre este tema estamos con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti Bienvenido. por estar con nosotros. A ver, partamos por esta decisión que toma el subsecretario de Medio Ambiente, que solicita el retiro del trámite de toma de razón de estos 43 decretos. ¿Qué significa? Dicen desde el Ministerio de Medio Ambiente que esto es muy habitual en los comienzos de gobierno. Sí, es habitual que uno revise lo que está en trámite. Se entiende que estos son decretos que les falta su revisión legal, y algunas veces uno va viendo si es que se retira alguna cosa porque puede que esté de acuerdo o no. En realidad igual es cuestionable, porque si algo fue firmado por el presidente de la República no debería bastar con que un subsecretario lo retire, ¿no? Pero eso es tema de otra discusión. En la práctica, usualmente se tramita todo lo que está en trámite. Hay modificaciones mínimas que se han dado. No recuerdo de que haya ninguna norma o plan de descontaminación que no haya continuado su trámite, porque muchas de estas son obligaciones también legales y abordando temas que son de función del Estado en general. Lo que no había ocurrido es que habían sido retirados todos los decretos de todos los ministerios, y entonces uno podría explicarse de que la intención es volver a revisar esto y volver al trámite de todos los que estén de acuerdo y revisar algunas cosas que tengan que revisarse. Eso suena razonable, pero eso se da en un contexto de ¿no es cierto?, falsos dilemas declarados, de que acá hay 3 arbolitos que están parando 100.000 empleos, o de que hay una motosierra, o que todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Entonces, en la práctica, no hay una cuenta de ahorro de buena voluntad con el mundo ambiental como para que puedan entender esto. Y en la práctica también es un error estratégico, porque en la práctica te echas encima todas las distintas causas ambientales que hay. Entonces, dándote un gustito con tu 25% de la primera vuelta, te encuentras con que Chile sí le importa el medio ambiente, y lugares tan claros como Lago Villarrica, que recientemente sufrió botes de algas que hicieron que no se podía bañar. La gente no le gusta que su lago esté verde, y por tanto el plan de descontaminación del Lago Villarrica pareciera ser importante. Ahora, ¿es la celeridad de los últimos proyectos lo que tal vez le llama la atención a esta administración? Porque el gobierno saliente ingresó a tramitación, dicen, 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, o sea, el último día de su gestión. ¿Eso es también habitual, que esos decretos se coloquen prácticamente el último día? Porque si uno piensa mal, podría decir, bueno, se dejó justo al final, amarradito allí para que pase como entre gallo y medianoche. Sí, pero hay muchos trámites ambiental posteriores. Entonces, por ejemplo, entra un trámite, un decreto de la Contraloría, muchas veces hay muchas modificaciones que tienen que tener. Estos decretos son retirados o modificados, tienen que ser publicados ante el diario oficial. Todos son actos que hacen que sea imposible hacer algo como amarrado a última hora con esa intención. Pero sí, efectivamente,
se acumulan hacia finales de gobierno. Yo me acuerdo que nosotros ingresamos 4 o 5 parques nacionales en el último mes, porque en la práctica son trámites que se demoran mucho tiempo. Por ejemplo, recibir, en este caso, las donaciones de la Fundación Tompkins y una serie de otros trámites. Entonces, hay cosas, pero cuando hay buena voluntad por parte del que continúa, se entiende que hay una función del Estado que se lleva a cabo y por lo tanto hay obligaciones legales, y esperemos que eso sea el espíritu de acá, porque hay planes de contaminación que tienen que ser publicados en cierto periodo, hay normas de calidad que tienen que ser establecidas y que no hay vuelta atrás, porque hay obligaciones legales e incluso penalizaciones a las autoridades por no cumplir esos plazos legales. Así que en la práctica esperemos que la institucionalidad ambiental sea lo sólido que creemos que es también. O sea, por lo que entiendo, estamos con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente. Si bien es normal que ocurran este tipo de revisiones cuando asume un nuevo gobierno, dado el contexto en que se da precisamente un gobierno que ha planteado como la frase de si no vamos a avanzar a pesar de 3 arbolitos, hay como una suerte de contexto de desconfianza. Yo veía Greenpeace, por ejemplo, dijo que esto representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental. ¿Tú crees que efectivamente esa es la agenda del gobierno de José Antonio Kast en esta materia? Yo creo que está por verse, en el sentido de que o sea, bien, volvamos a que se le pidió la renuncia a las autoridades ambientales de los servicios. Eso también es habitual, entonces no hay que dramatizarlo necesariamente. Que el servicio de evaluación ambiental, la superintendencia de medio ambiente o el servicio de biodiversidad tengan cambios, son habituales esos cambios, ¿no es cierto? Entonces, y era esperable, y siempre se supo que iba a ocurrir, ¿no? Esperable. Lo que pasa es que el contexto como decía, que no hay una cuenta de ahorro de buena voluntad, el sentido de que hubo una campaña del año 2021 que no se habló más del tema ambiental en esta campaña reciente, en donde había elementos un poco negacionistas del cambio climático que causaron ciertas dudas. Entonces yo espero la mejor, habiendo conversado con la autoridad entrante, uno entiende que los problemas ambientales no se desaparecen de un gobierno para otro, siguen siendo importantes, como da el ejemplo del lago Villarrica, no va a dejar de ser verde porque retiraron el decreto, sino que hay que abordarlo, hay realidades físicas que enfrentar, y por tanto yo espero que la autoridad la considere, pero el error estratégico de haber en el fondo pegado al panal de abejas, a todas las abejas con todas sus causas, salieron, ya sea todas, de conservación, ya sea de reciclaje, ya sea de cambio climático, calidad de aire. Yo he visto en los chats que participo de la gente más moderada, la gente más derechista, gente más izquierdista, preocupada. Entonces, como decía, sí, pues efectivamente, cuando estamos hablando y criticando de un gobierno saliente de estos gustitos identitarios, de indultar, la gente quizás no está esperando lo opuesto, hacer indultos para la otra cosa, o de revertir avances ambientales, cuando en realidad las señales siempre han sido de que Chile siempre le ha interesado estos temas y han sido de preocupación transversal de todos los últimos gobiernos. Entonces, en la práctica esperemos que se mantenga eso, pero la gente no está dispuesta a dar el beneficio de la duda, dado el contexto de que no hay necesariamente una cuenta de ahorro de buena voluntad para este tema. Hay que hacer una segunda lectura de algunos en particular decretos que llaman la atención, Marcelo. Por ejemplo, el hecho de que se aprobó déjame ver bien. El 8 de marzo, el Consejo de Ministros declaró al pingüino de Humboldt como monumento natural para aumentar su protección. Eso también está uno de los decretos retirados. Digo, sí, hay que hacer una segunda lectura por la ubicación y la protección del pingüino, por las cosas que suceden en la costa, donde hay proyectos que son muy controvertidos. Y yo estaba leyendo aquí que la autoridad destacó, cuando se decretó esto, que se había hecho una fase participativa con 9.000 ingresos de observaciones. Es decir, estaba leyendo aquí en la página oficial del momento en que se decreta esto, que se destacaba todo el proceso participativo y lo importante que era establecer aquello como un logro muy importante. Vuelvo a la pregunta original. Sí, ¿Hay que hacer una segunda lectura? Yo creo que no tanto el sentido. Yo he sido un enemigo del proyecto Dominga hace rato, y el pingüino de Humboldt representa absolutamente
Por eso lo decía. todo eso, pero en la práctica, bueno, uno se podría decir porque fue a última hora, porque el servicio de biodiversidad entró en funciones y las nuevas potestades de este monumento natural para una especie es una facultad nueva y por tanto reciente. Entonces yo creo que no, porque o sea, en la práctica no hay que hacer esa segunda lectura porque efectivamente, y este mismo comentario lo hice el año 2018 cuando salí, el pingüino Humboldt no es más o menos importante para un país científicamente porque cambió el gobierno. En la práctica acá hay un proceso, acá hay una comunidad científica que se pronunció y por tanto en la práctica sigue siendo importante. Entonces lo que yo creo que esos mismos temas los va a mirar la autoridad ambiental y probablemente con esos mismos antecedentes debería llegar a la misma conclusión. No quisiera caer en lo que sería fácil, porque, por ejemplo, hay una norma que es más importante, pienso yo, que es la norma de material particulado fino MP2,5, que es la primera actualización desde el año 2012 de las normas de calidad de aire, que si bien, por ejemplo, se ha avanzado en el tema, nos va a mostrar que tenemos mucho más que avanzar. Habría que bajar la contaminación en Santiago a la mitad. Eso sí tiene efectos amplios en muchos sectores. Esa norma es la más importante que tenemos para proteger la salud de la gente. Esa que no se transmite, esa es importante. La termoeléctrica puede ser importante para la gente que vive en termoeléctricas. Entonces, a lo que voy es que cada uno tiene una razón de preocuparse, pero en la práctica fueron todos los decretos en todos los ministerios. Y por lo tanto, eso hace pensar de que no es una cuestión generalizada, que no se va a tramitar ninguno de estos decretos en todos los ministerios, sino que más bien es parte de la revisión natural que tiene un gobierno que declaró que quiere hacer una auditoría. Pero lo que quiero decir como contraparte es que no tampoco tiene una cuenta de ahorro de buena voluntad y por tanto es importante que muestre pronto cuál va a ser su verdadera preocupación ambiental a través de los primeros actos de las autoridades ambientales. Siguiendo con el tema que pone Ramón, acá hay muchos decretos, pero por ejemplo el del declarar monumento natural la especie de pingüino de Humboldt, ¿no es otra manera de decir no a Dominga que deja el gobierno anterior? ¿No? No haría lectura porque como están todos los decretos, si fuera solamente este, uno podría pensar justamente, y eso da, por eso uno debería pensar que son todos los decretos. Entonces acá también entra el reglamento de cómo opera un comité interministerial de no sé qué. O sea, en la práctica acá están todos los decretos, no es que se haya sido selectivo. Ahora, si hubieran sido selectivos con la norma termoeléctrica, la fundición, el parque marino de Juan Fernández y la norma de calidad de aire, quizás yo también estaría firmando una declaración de protesta, pero en la práctica no son todos los decretos, así que está por verse cuáles van a ser las prioridades del gobierno todavía. Marcelo, y ya que hablamos de Dominga, hoy día el tema también reaparece porque el proyecto dio un nuevo giro judicial. La Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptó un recurso de casación contra un fallo que ellos habían sentenciado el 20 de febrero de 2026. 12 años, seguimos en la disputa judicial. Increíble. ¿Cómo ves tú, en el contexto del nuevo gobierno, cómo puede seguir o no seguir esta disputa, que está en un terreno judicial, pero también tiene una dimensión política muy fuerte? Sí, este está más enredado que Tenet combinado con Memento, dos películas o sea, realmente, y Inception quizás también un poquito, en el sentido de que realmente es absolutamente no lineal la cantidad de procesos que se han armado. Entonces, en el sentido de que esto se lo podría haber evitado el Dominga si hubiera modificado el proyecto, como lo han hecho muchos otros proyectos más complejos. Recordemos que acá, por ejemplo, en la cordillera se aprobó la expansión de los bronces, mucho más cercano a donde vive la gente, donde se saca el agua de donde tomamos. Se tomaron medidas para poder avanzar, se quitaron todas las preocupaciones en ese contexto y se avanzó. Ese proyecto estaba inició su trámite más o menos parecido con Dominga y tiene permiso en mano. Entonces el gobierno, el Dominga ha seguido insistiendo con lo suyo. Lo que ocurre hoy día, tuve una conversación larga de alguien que ha seguido más directamente el proyecto en lo judicial. Acá hay múltiples hilos paralelos y ninguno conduce a un permiso permanente ni un rechazo permanente. Por lo tanto, no es ni que van a empezar las palas a construir este tema, ni tampoco que ha sido rechazado en forma definitiva. Pero lo que sí sería una pésima noticia para este gobierno es que tuviera que resolverlo. Porque en el contexto de lo que recién acaba de pasar, y si tuviera que citarse el comité ministro,
y tuviera que decidir, sería una muy mala noticia para el gobierno. Entonces, en la práctica... ¿Por qué, Marcelo, crees que sería tan mala noticia para el gobierno? Porque tendría que aprobar un proyecto que iniciaría básicamente un movimiento ambiental que ya está muy altamente sensibilizado y sería iniciar un tono de confrontación que yo creo que no va a querer un gobierno que va bien con aprobación. Las cosas que ha estado tomando como medida, aparte de las cosas más identitarias, han tenido beneficios. Entonces, en la práctica yo diría que sería una mala decisión. En el caso de mi gobierno, cuando estuvimos participando, había gente que no quisiera que se hubiera visto, que se hubiera decidido otro gobierno. Este tipo de decisiones son altamente impopulares, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, de hecho, el Comité de Ministros de Piñera nunca le tocó sesionar para ver el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica son proyectos que son altamente controvertidos que da cuenta de que el Comité de Ministros debería desaparecer, porque no debería ser una instancia política la que se lleva a cabo, sino que debería ser una instancia técnica. Que no se personalice en un gobierno en particular, sino que en un ente técnico autónomo para poder aprobar o rechazar un proyecto. Pero al margen de eso, de si podemos opinar muchísimo respecto de si el Consejo de Ministros tiene que operar como ha estado operando hasta ahora, y al parecer cuando es de un signo político opera de una manera y cuando es de un signo político de otro opera de otra manera, bueno, dejemos eso aparte. Sí. El hecho de que sea una medida impopular puede no ser un impedimento, porque tal vez una evolución del punto de vista político. El otro día el presidente dijo, hay que tomar decisiones que son impopulares. Por lo tanto, no sé si se estaba refiriendo a esto o no, pero si es una decisión política y hay una convicción para tomarla, y aunque sea impopular, y si está el paso judicial, yo no sé, no veo problema, ¿o no? Puede ser, pero en la práctica, por ejemplo, si se llegara... Digamos que se dirimen todos los fallos actuales porque está básicamente el Tribunal Ambiental, imagínense, está el Tribunal Ambiental de Santiago viendo algo del Antofagasta porque está inhibitado todo el Tribunal de Antofagasta porque ya vio el tema varias veces. Entonces, por lo tanto, estamos llegando como a los confines de la institucionalidad ambiental de qué pasa si es que todas las otras cosas raras pasaron. Entonces, ya, si llega a hacer eso, y si llega a decirle al Comité de Ministros va a tener que sesionar de nuevo, eso también va a ser llevado al Tribunal Ambiental y va a estar un par de años viendo si va a ser llevado a la Corte Suprema y también se va a ver en ese contexto. Entonces es bien posible que perfectamente este gobierno podría aprobar en Comité de Ministros este proyecto y que no se construya tampoco, porque va a estar judicializado igual. Entonces, si yo soy un asesor político, yo diría, o sea, ojalá que no me toque, porque en la práctica, con toda seguridad, se apruebe o rechazo este proyecto, no va a mover ni un punto del PIB, no se va a comprar ni un saco de cemento con el proyecto, porque en la práctica va a seguir judicializado. Porque es el destino de los proyectos que no quieren mejorar su entorno. Porque si en la práctica hubieran resuelto los temas que estaban identificados hace más de una década, quizás sería otro el destino de este proyecto, pero este proyecto ha querido insistir y el destino en tal caso es que no se resuelve fácilmente y se enreda y se causa que la institucionalidad ambiental llegue al extremo. Esta es la pregunta del millón, porque por otro lado desde Dominga, o sea, desde Andes Iron, ellos dicen que han modificado el proyecto, que han incorporado una serie de cosas, pero ¿qué solución le ves tú a esto? Porque está trabado en el mundo político, sí. Cambia de gobierno y tienen dos posiciones completamente distintas y está trabado en el ámbito judicial porque siempre queda un recurso más, siempre hay una apelación. Sí. ¿Tiene alguna solución esto? Sí, pero no el proyecto que se ha evaluado, no hay ningún elemento adicional que haya ingresado en la empresa Dominga desde el año 2014, 2017. No hay ninguna modificación del proyecto que haya tomado. Eso no es verdad. Ha pasado más de casi una década que no han modificado nada el proyecto en general. Puede que haya conversado con más o menos comunidades, pero lo que se refiere a la institucionalidad ambiental no cambia nada. Pero en la práctica lo que importa es que yo creo que esta instancia debería ser mucho más simple y debería ser más técnica, y eso fue lo que me tocó a mí y a la ministra Maysa Rojas hacer, como técnicos, porque los dos somos técnicos y justamente hemos sido catalogados de políticos en nuestra decisión. Fue técnica, el rechazo de Dominga es técnico y esperemos que se modifique si alguna vez quiere ver a la luz ese proyecto. Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, esta tarde aquí en Conexión Tele 13. Vamos a tener harto que conversar sobre estos temas próximamente. Gracias. Espero que no. Gracias. Chao.
Chao. Conexión Tele 13. Se ríe. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.
Tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Lo que nadie te cuenta cuando viajas con tu tarjeta Visa es que no solo llevas la tarjeta más segura y con la que puedes pagar en todo el mundo, sino que también viajas siempre protegido. Cada pasaje que pagues con Visa incluye seguro médico internacional, seguro de pérdida de equipaje y hasta un seguro por si necesitas cancelar tu viaje por una emergencia. ¿Cómo nadie me había dicho antes esto? Recorre el mundo con la mejor tarjeta para viajar. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo. Visa. Conoce coberturas, condiciones y más en visa.cl. Típico, siempre se suma alguien más a tu panorama. El pololo de tu hija, la suegra, tu amiga de toda la vida. Pero tú tranquilo, que Ford Explorer tiene espacio para todos, con 7 asientos y una tercera fila abatible eléctricamente. Siente la suavidad de su andar y déjate llevar por su tecnología de asistencia avanzada, porque viajar en una Ford Explorer es vivir una experiencia de primera clase. Ford Explorer, todo está en su nombre. Cotízalo en Ford.cl. BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género. ¿Sabías que tu empresa puede optimizar y hacer más eficientes sus costos de energía? Cámbiate a Cliente Libre y toma el control. Junto a Enel, haz que tu empresa acceda a mejores precios, asesoría experta, flexibilidad y energía 100% renovable. Además, si ya eres cliente libre y debes renovar tu actual contrato, contáctanos y evaluaremos las mejores alternativas. Ingresa a www.enelex.com/cl o escríbenos a energia.libre@enel.com y toma el control de tu energía. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Leasing Verde de BCI, el color que sostiene tu negocio, te invita a escuchar Nota de Voz. Empieza el día con un resumen de las noticias más relevantes junto a Iván Valenzuela. Nota de Voz, el podcast que en solo 3 minutos te informa lo que debes saber a esa hora de la mañana. Búscalo como Nota de Voz de Mesa Central en tele13radio.cl, emisor podcasting y en tus aplicaciones de podcast favoritas. Una invitación de Leasing Verde de BCI, el color que sostiene tu negocio. Tus costos energéticos cada vez más bajos y tu empresa cada vez más competitiva. En Evol optimizamos tu gestión energética para que tomes mejores decisiones hoy y ahorres mañana. Te acompañamos en todo el camino, desde la compra de energía hasta proyectos de batería para tu empresa. Evol, gestión energética estratégica para empresas que toman decisiones. Mi gente linda, bienvenido al Caribe. Aquí empiezan las vacaciones que has soñado todo el año. Se viene la bebida de heladitas, el gran tobogán y olvidarse del despertador. ¿Estamos listos para seguir la fiesta? Bloqueador listo, vaso lleno. Ah, pero ¿se jugaron un loto? No. Qué pena, mi amor. Que no se te caiga el sueño. Si no juegas, no ganas. Juega ahora tu loto con todo en Agencias Polla o en loto.cl. Hay muchas oportunidades para ganar. Loto, si no juegas, no ganas. ¡Juega ahora! Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13, se integra, como todos los días a esta hora, Paula Comandari. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mira, estamos un poco... ¿Agobiados? Estamos tratando de entender todas las cosas con las que nos está tratando de bombardear el nuevo gobierno, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Son pocas, no. Hay que tratar de interpretarlas bien, mirarlas, reflexionarlas y también... No crean que nos van a confundir, no. Para eso está Paula Comandari acá. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari.
Claro, hay un tránsito del mundo gremial hacia los distintos ministerios sectoriales que van agarrando mucha fuerza. Ahora hay un meeting entre el ministro del Trabajo, Tomás Rau, con los representantes de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, y bueno, y varias de sus ramas, ¿verdad? Un encuentro que estuvo marcado por temas como la búsqueda de crecimiento y la generación de empleos. Y tras esta cita, Rau detalló que junto a la CPC conversaron sobre las cifras actuales de desocupación y sus posibles soluciones, agregando que se trata de una preocupación que debiera motivar a todos los actores a superarla. Abordamos temas muy importantes para temas de crecimiento, de empleo, nos plantearon sus inquietudes y obviamente intercambiamos ideas para ver cómo podemos avanzar como país en generar más oportunidades, mayor crecimiento, bienestar y sobre todo avanzar en materias de empleo. Tenemos una situación muy, muy delicada, con una tasa de desempleo sobre 8% por más de 37 meses. Es fuerte ese dato, más de 8% por 17 meses. Eso estuvo en la conversación, por supuesto, con el ministro del Trabajo. Y Susana Jiménez, por su parte, la presidenta de la CPC, aseguró que los distintos representantes gremiales entregaron también distintas propuestas al ministro, pero también compartieron sus dudas y preocupaciones respecto a algunas iniciativas legislativas y dictámenes de la Dirección del Trabajo. Entre los temas abordados estuvo la reducción de la jornada laboral. Claro, en abril de este año va a pasar de 44 a 42 horas semanales. ¿Se acuerdan que Sí. la rebaja a las 40 horas es gradual? Y entonces como que están pidiendo, sobre todo del mundo pyme, que haya como ciertas flexibilidades. Ahí es un tema no menor a conversar, porque lo que no puede suceder es que no se cumpla la ley. Y la discusión en torno a los feriados obligatorios. Ese es un tema que la Cámara de Centros Comerciales lo puso hace mucho tiempo. Iván Valenzuela lo puso como tema hace meses, ¿verdad? Porque claro, hay una parte del comercio, los particulares, los que son como dueños de sus propias empresas que pueden abrir, pero el comercio en general no, es irrenunciable. Y eso sí ha generado un debate interesante. Ahí tiene el feriado no obligatorio, Viernes Santo, tiene un detractor. Tiene un detractor, sí. El que considera que la gente no tiene que trabajar. Fernando Chovalí, primera autoridad de la iglesia acá en nuestro país, el cardenal, que bueno, él apela a que no se abra, que no haya consumo y que más sea un fin de semana espiritual. Y al ser consultada sobre esto último, Susana Jiménez afirmó que desde el gremio abogan porque se limite de verdad dicha medida. Nos preocupa que hayan feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son periodos electorales. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad. Ya, es interesante toda la discusión. Lo que les decía antes es que los distintos gremios se están juntando, por supuesto, con los ministros sectoriales que les corresponden. Y lo que me decían algunos de los que participaron en la reunión con el ministro del Trabajo hoy es que hay mucha coincidencia en todos los ministerios de que aquí hay que reducir gastos porque ven un déficit súper importante y como que están muy alineados al ministro de Hacienda, a Jorge Quirós, en que efectivamente encuentran que hay poca caja. Esto es la discusión, que no vamos a entrar a la discusión numérica, pero sí encuentran desde los titulares de las distintas carteras como que hay poca plata para gastar, o sea, como que hay que poner prioridades. Entonces, claro, cuando se pone ahí en cuestión este tema de retirar, por ejemplo, el proyecto de discusión sindical por rama, bueno, lo que se pone sobre la mesa ahí primeramente es que hablemos de empleo más bien y no de iniciativas que pueden afectar al empleo. ¿Por qué? Porque la discusión ramal ya no dispondría la discusión por empresa, sino que por sector, por industria. Entonces cualquier tipo de beneficio que se genere en ese sector, bueno, obliga a las empresas de mayor y de menor tamaño a adecuarse a ese nuevo lineamiento. Entonces, es mucho más contundente
Y efectivamente el mundo empresarial desde hace meses, cuando el gobierno de Gabriel Boric empujó este proyecto, alega que es un golpe muy importante, representa un golpe muy importante a la generación de empleo. Ahora, no es una sorpresa que lo retiren. Para ¿no? nada. O sea, siempre era esperable que este gobierno iba a retirar ese proyecto, porque un proyecto que no tiene nada que ver con las posturas Han habido en tantas el cosas tema de empleo. controversia que ese yo creo que es el menos llamativo. Sí, sorpresivo. sí. Claro, o sea, claro, Ahora, y ahí menos el ADN, sorpresivo. A la oposición Claro, le duele mucho. mucho. Pero no se pueden declarar sorprendidos porque esto haya ocurrido. No, porque además, claro, que dice el mundo de la oposición de que aprovecharon que este proyecto no había sido aprobado en sala, por lo tanto tiene la posibilidad de retirarlo y el gobierno dice, a ver, tenemos más de 800.000 personas desempleadas, es un número súper alto, como decía el ministro, más de 30 meses, con inflación, o sea, con desempleo del 8%, eso es un número alto, y este proyecto, como les digo, de alguna manera va en la dirección contraria, porque hace que las empresas, por temor a estas negociaciones, a que los beneficios sean imposibles de cumplir, bueno, mejor no contrato o disminuyo esa contratación que podría ser mucho mayor si no se generara este proyecto. Pero como dice Ramón, aquí hay discusiones varias sobre la mesa. Bueno, está lo de las 40 horas, que este año empiezan a ser 42 horas, pasa de 44 a 42. Ha habido muchas como preguntas si eso se cambiaría. Desde lo que han planteado desde el gobierno es que no van a cambiar eso, pero sí buscar medidas para flexibilizar. Claro, para que ¿Qué las empresas se puedan ajustar. Pero ¿qué es significa eso? Flexibilizar? Bueno, ¿Qué es lo que se entiende? Porque mucho... Medidas de adaptación, pero ¿cuáles son? Claro. Claro, o sea, en el fondo, como que, por ejemplo, es que hay que ir al detalle del proyecto, pero en el fondo tú no podías sumar varios días, por ejemplo, y acumular más horas por día, como que generaba un tema de que tenías que emplear a otras personas, etcétera. ¿Es muy técnico? Es súper, o sea, hay que entrar al detalle propiamente tal para ver cómo tú puedes flexibilizar. Pero lo que se pregunta mucha gente se remite un poco a la controversia más original que hubo cuando se bajó una sola hora. Claro. Y cuando se bajó una sola hora, acuérdense de la discusión, ya, lo dividimos en 12 minutos toda la semana. Claro. ¿Te acuerdas que eso fue una pelea? Entonces, ahora muchos se preguntan, que se incorporan 2 horas más, si la primera va a quedar como 1 hora en un día y las otras que se agregan se pueden parcelar o no se pueden parcelar. Pero de ese tipo de debate estamos hablando, porque igual tú tienes que cumplir, Ramón, las 42 horas. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo, un colegio que antes salía todos los días a las 4 de la tarde. A partir de este año, los viernes los niños salen a las 2, claro, precisamente para poder ajustarse a este tipo de cosas. O sea, las empresas tienen que hacer ajustes bien concretos y reales para poder adaptarse a esto. Por eso, digo, y si no fuese así, entonces la idea de flexibilizar sería compensar en otros días la distribución de horario, por ejemplo, ¿sería una posibilidad? Por ejemplo, pero eso también tiene que ser discutido con la Dirección del Trabajo, o sea, con los organismos técnicos que están regulando ese tema. Porque como dicen que ya fue clarificado en dictámenes anteriores que no se puede parcelar porque se tiene, la idea es que el descanso sea efectivo. Claro, no que sea una cosa de minutos por día, no hace el efecto deseado del espíritu de la ley. Por eso de lo que harto se habló en la reunión con el ministro del Trabajo fue precisamente profundizar en los dictámenes de la Dirección del Trabajo. A ver, ¿valen o no valen? ¿Cómo los actualizamos? O sea, básicamente volver a la Dirección del Trabajo. Va a ser un tema, de todos modos. Eso va a ser. Y ese también es un punto, pero también está el tema de la agenda legislativa, que como sabemos es bien contundente. Vamos a ir a eso, pero antes que eso, está el tema con el cardenal Chomalí, que no es primera vez que plantea el tema del Viernes Santo con feriado irrenunciable, porque a él le parece que el Viernes Santo tiene que ser un día de recogimiento y que todos los trabajadores puedan estar en esa situación. Y yo creo que puede tener más eco en este gobierno con ese discurso que en el anterior. O sea, debería. Ponte tú. Debería, pero también estamos... Está aprovechando el momento del cardenal. Sí, pero también estamos en un momento económico muy complejo, en que tú tienes que dar señales de reactivar la actividad, de impulsar la inversión, el crecimiento, la demanda. Entonces chocan los dos valores bien complejos, ¿no? Y bien contundentes, cada cual que está remando uno para que se abra el comercio y se reactive de alguna manera, porque un día igual vale mucho. Hace diferencia. Por supuesto sobre que sí. todo en un feriado
de fin de semana largo. Yo no sé qué va a pasar, pero a mí me da la intención, a ver, para entenderlo bien, o tratar de ser bien gráfico, que aquí es un poquito con el tejo pasado, cuando uno negocia. Desde finanzas se está mostrando toda la batería de dificultades que hay. Todas, pasando por todas, construcción, medio ambiente, etcétera, todas las cosas que son dificultosas, ¿ya? Y se están tirando todo sobre la mesa. No van a pasar todas, evidentemente, yo creo, pero al final son tantas que algunas sí van a pasar. Entonces, ¿a qué me refiero? Tú tiras incluso también el del feriado irrenunciable. A lo mejor por otras razones no se acoge, pero en virtud de eso recojo otra. ¿Entiendes? Negociemos por aquí y ya este otro no lo tocamos. Porque sobre la mesa uno se pierde con todas las dificultades que se están dando y se están señalando, enunciando y denunciando, de que hacen imposible que pueda avanzar esta idea de ajustar la economía. Claro, es que por una parte tiene el tema de la agenda legislativa y las 40 medidas de este gran paquete que se va a tener que discutir en el Congreso, pero tienes también las indicaciones y urgencias que presentó el Ejecutivo. Al mismo tiempo tienes los decretos que retiraron de Contraloría y que ellos consideran que podría dañar la actividad también, que tienen que ver con temas medioambientales, ¿verdad? Y tenemos la discusión concreta de, por ejemplo, el tema del el feriado irrenunciable y temas más específicos. Pero es difícil el tema del MEPCO, por ejemplo, si es bueno o no es bueno para Chile, cómo afecta eso a la inflación. Tenemos reunión de política monetaria el 24 de marzo, ahí también vamos a ver la línea de cómo se está incorporando todo el problema de los altos precios del petróleo. O sea, es un poco agobiante todo lo que está pasando y cómo va a poder fluir toda esta información. A mí lo que me dicen que hay temas concretos como, por supuesto, la baja del impuesto corporativo, junto con la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, que son tejo pasado porque van a generar mucho ruido en la oposición, por ejemplo, y eso sí va a tener un debate, porque uno se pregunta por dónde quieren compensar, porque efectivamente todo, al final, la explicación del gobierno es como, sí, vamos a hacer estas rebajas porque esto va a dinamizar la economía y vía crecimiento vamos a tener más recursos. ¿A cambio de qué? Pero eso es en el largo plazo, o sea, tú bajas el impuesto corporativo hoy, la inversión empieza a llegar, pero no es inmediato que tú vas a generar esos recursos. A menos que haya un acuerdo de otra naturaleza, que sea un compromiso, por ejemplo, con la banca, para dinamizar y soltar la mano de la presión que hay sobre las restricciones crediticias. De los créditos, claro. Si una cosa lleva de la otra, a lo mejor sería la ecuación en términos neteados. Me explico. Para reactivar un poco más, yo te bajo los impuestos perfectamente, pero tú empiezas a darme más crédito a la gente, porque hoy día comprar una casa, hay 120.000 viviendas que están allí sin vender. Y comprar adquirir una vivienda hoy día con un crédito hipotecario está altísimo, si bien ha bajado un poco. Ha bajado, sí. Ha bajado y hay algunos incentivos también. Entonces, y habría a todo más. le conviene. Y habría más. A todo le conviene. Pasando y pasando. Yo creo que se viene una negociación Bueno, por eso compleja. es interesante todos los encuentros que están teniendo los ministros sectoriales con los distintos gremios empresariales. Y vemos a un José Antonio Kast que deja actuar a su ministro. Eso también es interesante. La figura presidencial que no está acaparando todo, sino que está diciendo, a ver, yo no entiendo tanto. Pero si en algún minuto tenían que salir a la cancha. Sí, pero es que de repente hay figuras presidenciales que no les gusta mucho cederlo, claro. Entonces aquí estamos viendo un flujo mayor con los ministerios, sobre todo con el empoderado ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Conexión Tele 13. El presidente José Antonio Kast defendió el retiro del proyecto de negociación ramal, argumentando que no es urgente. Desde el norte, el mandatario llamó a la oposición a destrabar la agenda económica del gobierno. Nos cuenta Asunción Chasman. El proyecto de negociación ramal fue una de las iniciativas emblemáticas de la administración Boric, que pretendía establecer estándares mínimos entre empleadores y trabajadores de un mismo sector económico en materias como condiciones de trabajo, salud y seguridad. Durante esta jornada, el Ejecutivo retiró de discusión el proyecto, argumentando que la principal obligación es crear nuevos empleos junto con reactivar la inversión, acusando que la negociación ramal va en sentido contrario. El presidente José Antonio Kast indicó que esta iniciativa no es urgente. Hoy día tenemos más de 850.000 personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy día?
Nosotros creemos que no. ¿Es una decisión política? Sí, pero es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes. Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir, y eso se traduce en menos posibilidades de empleo. Creo que es bueno que este debate también se abra a la opinión pública. Si bien la oposición criticó la medida adoptada por el gobierno, apuntaron a un ingreso tardío por parte del equipo del expresidente Boric. El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, indicó que al presentar un proyecto de esa trascendencia en los términos de una administración, implicaba que no se iba a alcanzar a tramitar. Yo creo que lo último es muy cierto. Es una negociación tan compleja, tan de fondo, que todos sabíamos que no iba a llegar a puerto, y que necesita un gran consenso político que aún en tiempos buenos es difícil que se obtenga para una materia como esta, y en tiempos de floja economía yo no le veo ninguna posibilidad. O sea, yo creo que esta de la negociación ramal nació muerta siempre, pero había que expresarlo porque es una demanda del sector que gobernaba, que tenía que ser presentada de alguna manera, aún sabiendo que no tenía destino por las mayorías políticas que tenía en el Senado. Claro, pero si hubiera avanzado más, como dice el diputado Raúl Leiva, ya no lo podían sacar. Lo que pasa es que como no se alcanzó a votar en la sala en primer trámite, ya la pueden retirar. Bueno, y ahora ya no se puede. Camino más expedito. Exactamente. Ahora, bueno, ahí hay una autocrítica que hay que hacerse por parte de la autoridad anterior, si debió entonces haberla ingresado mucho antes. Exacto. Para tramitarla y al menos haber llegado a sala y haber visto allí qué pasaba. Porque si efectivamente estaba en sala, había que seguirla tramitando. Después a lo mejor termina en otra cosa y no prospera. Pero estando aquí solamente en comisión, ¿no es cierto? Claro. En comisión, claro, puede retirarla. Ya, pero lo que pasa no es solo el tema de la negociación ramal, sino que el gobierno está dando muchas señales de para dónde va como la dirección legislativa. Hoy día empezó el periodo de sesiones y le puso urgencia, suma 15 días de discusión a iniciativas como la ley de sociedades deportivas, la restricción a beneficios fiscales a inmigrantes y la creación de nuevos establecimientos educacionales, proyectos que venían del periodo anterior pero que los empieza a apurar. Lo más controvertido, lo que ha generado más ruido hasta ahora es lo de la negociación ramal, pero también, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura le pusieron suma urgencia al proyecto de ley de patrimonio cultural. Y lo que han estado hablando y lo que tiene más preocupado a la oposición es el gran paquete legislativo anunciado, todavía no ha ingresado, pero este gran paquete legislativo de reconstrucción. Se ha comentado harto también que ahora estamos pasando como al término reconstrucción. Reconstrucción en todos los ámbitos, no literal en los incendios y la recuperación de las zonas quemadas. En este gran paquete hay 5 áreas: reconstrucción, te voy a decir, reconstrucción fiscal, reconstrucción física, o sea, los incendios, reconstrucción económica, reconstrucción institucional y reconstrucción de orden legal y seguridad. Entonces, ese sería como el paquete de proyectos que quiere empujar el gobierno, pero también ya a través en los proyectos que ya está poniendo urgencia y nos empieza a dar como una señal de para dónde van los tiros. Que era lo que hablamos ayer también, esta sensación o esta percepción que se instala de que es un gobierno que llega a hacer las cosas, ¿no? Independiente que uno no sabe bien qué van a lograr, sí tenemos dinámica del Ejecutivo está en marcha, ¿no? Pero todo tiene una lógica en las palabras, uno se fija mucho en las palabras, yo al menos me fijo mucho en las palabras. Si es reconstrucción, ¿tú qué reconstruyes? Lo que está en el suelo. Lo que está en el suelo, lo que se cayó a pedazos. ¿Cuál era la otra frase que se utilizó todo el tiempo? Este país está cayéndose a pedazos. ¿Qué respondía el gobierno? Este país no se está cayendo a pedazos. Entonces hay una lógica comunicativa detrás que está muy bien pensada. Está muy bien diseñada. Está muy bien diseñada. Ese relato, ¿no? Ese relato tiene coherencia. Le puede gustar o no gustar a uno, estar de acuerdo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene una coherencia. Desde el momento de la campaña, al momento del triunfo y ahora al momento de la ejecución. La pregunta es si es sostenible en el tiempo, evidentemente, porque agobia todo esto. Pero sí, cuando colocas toda esta batería sobre la mesa y dices, mira, todo esto hay que hacer, a mí me da la sensación, y vuelvo y repito, que tiras todo a la mesa y luego recoges.
No va a recoger todo, pero va a recoger gran parte. Bueno, sí, por eso nos reíamos al comienzo del programa, decíamos no nos van a confundir, porque tenemos por un lado que se va a la Contraloría y se detienen los decretos, 43 decretos de medio ambiente, se habla de un paquete de 40 proyectos y medidas para la reconstrucción, se pone urgencia ya, o sea, están pasando muchas cosas en muchos frentes y es difícil saber cómo seguirles la pista. Claro, yo quería el detalle de las 40 medidas, cómo lo quieren hacer. Bueno, la Marilí hoy día estuvo hablando de eso en el Red Pack, pero hay varias cosas en las que todavía no hay detalle. Sí, hay harta interrogante, o sea, como que no está el detalle de cómo lo van a hacer, cómo va a ser la negociación, qué quieren sacar, qué quieren poner, o sea, todavía falta un poco de detalle para poder... Exactamente, está en construcción. Conexión Tele 13. ¿Qué más? Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados inició su trabajo legislativo correspondiente al periodo 2026-2030 con una renovación en el 50% de los parlamentarios. Además se conformaron las comisiones que en su mayoría quedaron en manos del oficialismo. La Cámara cuenta con 27 comisiones compuestas por 13 integrantes. Hacienda será presidida por el diputado del Partido Republicano Agustín Romero y no contará con ningún representante del Partido Socialista. También los republicanos van a liderar Relaciones Exteriores con Stefan Schubert, mientras que la UDI va a presidir las comisiones de Educación con Sergio Bobadilla, Deportes con Marco Zulantay y Agricultura con Natalia Romero. Por su parte, Constitución será liderada por la oposición con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y Gobierno Interior quedará a cargo de la independiente Joana Pérez. Ya, entonces tenemos que, ya resuelta la mesa de la Cámara, la semana pasada, ahora se empieza toda la definición de las comisiones, que en la Cámara son 27, cada una compuesta por 13 integrantes, y resulta que el Partido Demócrata Cristiano y el PPD se sumaron al acuerdo, que no se habían sumado al acuerdo la semana pasada por la mesa de la Cámara. Uh-huh. ¿Se acuerdan que se termina ganando la derecha con 2 votos descolgados? Bueno, uno ahora, de C, de hecho. Uno de C, claro. Entonces, ahora la DC como partido y el PPD se suman a este acuerdo para repartir todos estos cupos y se quedan fuera el Partido Socialista, el Frente Amplio, el PC y el Partido Liberal. Lo que desde la derecha de todas maneras es una victoria porque nuevamente pasa lo que pasó en el Senado, que es que dejan fuera dividen a la oposición. Y la DC va a tener presidencia, va a tener por ejemplo la de la Comisión de Zona Extrema, y el PPD apoyó el acuerdo pero no obtiene presidencia. Acá todo, porque además las comisiones son muy importantes porque es el lugar donde se discuten como más a fondo los proyectos y además definen, los presidentes de las comisiones son importantes porque definen con qué apuro, qué se pone arriba y qué se pone abajo, entonces qué va avanzando más rápido que otro. Ya lo vimos en el tema de Sala Cuna Universal, que hubo un presidente de comisión en el Senado que era acusado de que estaba demorando este proyecto. O sea, bueno, de hecho se fue de viaje y nunca lo instaló, no se pudo discutir. Ya. El PS en la Cámara se quedó fuera de comisiones claves y hay mucha rabia por esto. En Hacienda no tiene representantes. Ni uno. Lo que me decía Danilo Herrera, que ha estado siguiendo todo esto, el cientista político que ha estado siguiendo, lo pueden ver en Twitter, muy atentamente todo esto, es una situación inédita desde el retorno a la democracia. Nunca el Partido Socialista no había estado en la Comisión de Hacienda, porque hay algunas, claro, ¿no? Hay algunas comisiones que son claves, por ejemplo, la de Hacienda, porque ve todos los proyectos, al final muchos proyectos terminan pasando por ahí, porque todo lo que implique gasto fiscal pasa por ahí, o por ejemplo la de Constitución, porque todo lo que modifique la Constitución también pasa por ahí. Y entonces, no estar en la Comisión de Hacienda es un problema, y el PS siempre había estado. Y el único no oficialista con presidencias confirmadas es la DC. Podrían sumarse algunas más, se están terminando de constituir, pero todo esto es una disputa. Y además entiendo que también en el Senado ahí no está fácil la discusión tampoco. O sea, dicho en términos coloquiales, en el norte se pasó retroexcavadora y aquí se pasó aplanadora. Tal cual. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla
nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Socio Farma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. No ganas. Juega ahora tu loto con todo en Agencias Polla o en loto.cl. Hay muchas oportunidades para ganar. Loto, si no juegas, no ganas. ¡Juega ahora! Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21,990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. La app de audiolibros Storytel es como la de tu streaming de películas. Por una suscripción mensual, entras a un mundo de 24.000 portadas a las que puedes darle play las veces que quieras y escuchar las mejores historias en forma ilimitada. Hay estrenos, clásicos, hits de librerías, todos los géneros, todos los autores, desde María Dueñas a Harry Potter. Es casi igual a la app donde ves series en tu teléfono, pero con audiolibros, porque escuchando audiolibros puedes hacer otras cosas. Prueba gratis la app de Storytel por 7 días. Descarga en Google Play o App Store. Cuando te cambias a la fibra óptica WOM, tienes fibra óptima. Con tutorial óptimo. Que lo importante es el corte de la patata. Cena óptima. ¿En serio lo hiciste tú? Y cita óptima. En WOM, lo que ya hicimos por la telefonía, ahora lo hacemos por la fibra óptica. Contrata el plan Internet 600 megas por solo 9,990 por un año y cámbiate a la fibra óptima WOM. En tiendas o en WOM.cl. WOM. Bases y condiciones en WOM.cl. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en conexión y estamos aquí en el estudio con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Muy buenas tardes, alcalde. Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar acá. A ver, una de las razones por la que está aquí esta tarde es precisamente para explicar qué es esta situación que ha recibido algunas amenazas y que ha motivado preocupaciones de seguridad con respecto a usted. Sí, efectivamente, desde que llegamos al municipio nos hemos dedicado a meterle mucha fuerza al tema de seguridad.
operativos, despeje, comercio ambulante, recuperación de casas que estaban tomadas y un montón de acciones que han generado una respuesta de estos grupos vandálicos, estos delincuentes. Y el día jueves hicimos la demolición de una narcocasa, un narcomarket, como le pusimos nosotros. Con el delegado Codina, ¿no? Con el delegado Codina, con Carabineros. Sí. Hicimos un operativo bien fuerte y ese mismo día recibí yo, a través de redes sociales, mensajes directos de amenazas de muerte, que mi cabeza tenía un precio, 20 millones de pesos, y que además, si me pillaban solo, me iban a matar. O sea, ustedes comprenderán que son amenazas muy violentas, que lo que buscan es generar susto, miedo, amedrentamiento y que las autoridades no sigan adelante con estos operativos. O sea, son amenazas cobardes y además que son de mensajes anónimos. Y nosotros levantamos esta información, se la entregamos a Fiscalía, presentamos las querellas correspondientes y hemos dicho muy claro a todos los vecinos de Peñalolén que vamos a seguir muy firme con los operativos porque al final lo que la gente está buscando son autoridades que decidan defender los barrios, recuperar espacios tomados por la droga y en algunas ocasiones incluso dar una señal bien concreta de que estamos abordando esta situación. ¿Y qué medidas se tomaron con respecto a esto? Lo primero, voy a tener apoyo de Carabineros 24/7. De hecho, recibí la llamada del comandante Carabinero anunciándome esta medida instruida por la Fiscalía. Lo segundo, hemos reforzado también el trabajo de seguridad de los equipos municipales. Y lo tercero, en los 2 barrios que intervenimos, que fueron donde hicimos la demolición de estas casas narco, tenemos presencia permanente de Carabineros. A ver, para dar un contexto, son 2 lugares donde teníamos muchísimas denuncias, donde Carabineros había realizado allanamientos de estas casas y al final la definición fue tomar una medida bien dura, que era demoler para que no lo siguieran utilizando como un delivery. ¿Cómo la llamó usted? Como un narcomarket. Narcomarket. Lo que pasaba era que utilizaban estas casas, se iban rotando los vendedores de droga, recibíamos de los vecinos constantemente estos videos mientras los gallos estaban vendiendo y traficando, y al final pasaban uno que otro, de hecho en la última casa eran unos dominicanos los que tenían el control de ese espacio, así que tomamos la definición de demolerla y fue una acción muy aplaudida y muy defendida y valorada por los vecinos de Peñalolén. El punto es que estos gallos, cuando ven que su negocio empieza a ser golpeado de manera bien decidida y firme por parte de la autoridad, empiezan con estas amenazas cobardes que obviamente no las vamos a tolerar. Alcalde, ¿y usted antes había recibido algún tipo de amedrentamiento, tal vez no de estas características y magnitud, pero cuando ya comenzaron a intervenir esta zona? Más que esta zona, nosotros tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con una feria navideña, que era controlada por unos grupos que vendían droga. Esta feria se ponía de manera estable desde el 15 de noviembre, cuando todas las ferias autorizadas navideñas de Peñalolén partían el 15 de diciembre. ¿En dónde? En el sector de Departamental, cerca de Tobalaba, ahí colindando con la Florida. Y en esa zona nosotros le advertimos de que no podían ubicarse en este espacio, que no lo íbamos a tolerar. Hicimos 2 allanamientos de la misma feria y nos encontramos con fuegos artificiales, con armas blancas y con droga. Y finalmente se tomó la definición junto a la zona metro de Carabineros hacer una intervención muy potente, sacar la feria y decir aquí se acabó la impunidad, porque lo que la gente está muy aburrida es que exista impunidad en la calle y que cada cual haga lo que quiera, ya sea con talleres clandestinos, con venta de drogas, con toma del espacio público y también con estas ferias clandestinas que finalmente generan un perjuicio. Estoy hablando de una feria que funcionaba hasta la 1 de la mañana. Todos los días. Ya, o sea, hacían lo que querían. Vendían alcohol, tiraban fuego artificial, o sea, era un escándalo. Y nosotros recibimos estas denuncias desde octubre, porque los vecinos nos señalaban, alcalde, si viene la Navidad, si viene esta feria, y es muy grave. Y en esa misma zona hay un espacio público donde se ubican unos rucos, y estos rucos se conectan al tendido eléctrico de una de estas casas, que fue una de las que nosotros hicimos la demolición hace algún tiempo. Y la otra es una denuncia de un barrio muy tranquilo en nuestra comuna, que estaba también tomada por diversos grupos que vendían droga, y después de 2 allanamientos de Carabineros, personas detenidas y que seguía la casa rotándose con gente que vendía, decidimos hacer la demolición y de ahí vienen las amenazas más duras. Alcalde Concha, me acuerdo cuando el hoy senador y en ese momento alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, empezó con las narcodemoliciones, fue sumamente criticado, decían que eran unas medidas muy efectistas, pero con el tiempo
para ser justa, parece que ha resultado ser una medida, a tal punto molesta para el crimen organizado que usted termina recibiendo amenazas por este tipo de acciones. Sí, el tema del narcotráfico es un tema bien profundo que involucra varias patas, la educación, barrios que están desprotegidos, la falta de presencia del Estado y también señales bien claras y decididas de las autoridades. Y en ese momento el alcalde Carter efectivamente hizo esta demolición de esta narcocasa y yo creo que esa fue una señal bien contundente, de que se acabó aquí el chipelir, se acabó la libertad para poder vender droga, porque lo que nos pasa a nosotros los alcaldes es que recibimos mucha información de los vecinos. Y nos denuncian, en esta casa alcalde hoy día están haciendo fiesta, en esta otra casa alcalde se está vendiendo droga de nuevo, alcalde se volvieron a tomar esta casa. Entonces uno con mucha impotencia y frustración dice que tengo que hacer algo para poder frenarlo, al menos dar una señal de que la autoridad está presente y quiere defender a sus vecinos. Y un poco eso fue lo que yo entiendo que hizo el alcalde Carter y lo que también nosotros estamos haciendo ahora. Ahora esto es una continuidad de operativo, porque en su momento también se empezaron a destruir los narcomausoleos. Eso fue en la delegación presidencial, primero liderada por Constanza Martínez, después por el delegado Durán, y donde también se dio una señal muy fuerte, y el primero fue en Los Espejos. Hace muy poco también la alcaldesa recibió una amenaza muy potente, y me acuerdo la discusión que se daba en ese entonces. A mí me tocaba el rol de ser jefe de gabinete de la delegación, y era importante dar una señal de que el espacio público es para las familias, no para grupos organizados. Yo creo que eso también es importante que lo llevemos adelante como país. Los Espejos. La alcaldesa también de Quinta Normal, un hecho que se investiga del cuerpo que apareció fuera de su casa, que no está confirmado el proceso investigativo, pero todo parece también como un amedrentamiento. El caso suyo y otros que hemos conocido en el pasado suman y se siguen, alcalde Concha. Esto no es casualidad, parece que ya hay una norma y a uno le da un poco de temor porque ha visto que esto afuera comenzó de la misma manera y a veces ha terminado muy mal. No solamente con amenaza. Sí, esto tiene, yo diría que dos aristas bien importantes. La primera, alcaldes y alcaldesas decididas y decididos a poder enfrentar a estos grupos delictuales, con operativos, desalojos, cierre de casinos clandestinos y un montón de acciones que han logrado tocar y afectar patrimonio y en algunas otras ocasiones negocios que se dan en nuestros barrios. Pasó a la alcaldesa Delfino, le pasó también a la alcaldesa Los Espejos, lo conversé también en algún momento con el alcalde San Bernardo. O sea, son un montón de alcaldes y alcaldesas que han llevado adelante operativos y que terminan generando este tipo de amedrentamiento. Y lo segundo que también creo que es importante es que todos los alcaldes, independiente del color político, queremos trabajar en conjunto con el gobierno central para dar señales de que nuestras poblaciones sean lugares mucho más seguros, que sean lugares más tranquilos, que logremos sacar la droga de esos espacios. Nuestro trabajo hoy día es poder rescatar los barrios de la droga que hay presente en muchos sectores, tanto de Puente Alto, tanto de Peñalolén, de La Florida, de distintas comunas. Y obviamente en eso el llamado al gobierno central a trabajar con todos los alcaldes de oposición. Estamos con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, y justamente usted dice, usted es alcalde del Frente Amplio, acaba de pasar en los últimos días de pasar a ser alcalde oficialista a alcalde de la oposición. ¿Cuánto le preocupa el nivel de colaboración que va a tener con el actual gobierno? A ver, nosotros somos alcaldes que nos jugamos por todos nuestros vecinos, independiente de su color político, y estamos disponibles para trabajar sin ningún problema con el gobierno, ya sea de nuestro color político o en este caso un gobierno que representa a otra tendencia. Pero el llamado es claro, hay narcotráfico, hay problemas de seguridad, debemos intervenir los barrios, el gobierno se tiene que hacer presente en la región metropolitana, hay muchos sectores que necesitan intervención y también inversión pública. Voy a dar un ejemplo bien concreto. Hay muchos barrios donde hay problemas de luminaria, hay problemas de áreas verdes, hay problemas de calles en mal estado, hay microbasurales, y hay un montón de cosas que faltan para poder desarrollar una vida mucho más tranquila. Y eso los alcaldes no lo podemos resolver en solitario. Tenemos que hacerlo con el apoyo del gobierno central. Y por eso el llamado también es hacer intervenciones fuertes, decididas, para mostrar con claridad que las autoridades están preocupadas de esos barrios, pero al mismo tiempo también a poder invertir para poder mejorar la calidad de vida. Y alcalde, ¿usted tiene alguna preocupación, aprehensión o alcance respecto de la ley de seguridad municipal? Porque en esta batalla decidida que están dando, como usted señala, varios alcaldes para colaborar en el tema de la seguridad de sus vecinos,
digamos también que ustedes no son policías. Por lo tanto, ustedes ayudan. Pero las atribuciones que le entrega también la nueva Ley de Seguridad Municipal, ¿no le da un poco de aprehensión de que pueda haber un mayor grado de conflictividad al tener mayores atribuciones estos inspectores municipales y cada vez haya tal vez situaciones de resistencia, incluso un poco más violenta? A ver, creo que la ley es un avance, porque protege y da muchas más garantías para la seguridad municipal que ya la estamos ejerciendo gran parte de los municipios en Chile. También creo que la ley nos permite armar un reglamento que entregue garantías tanto a los guardias municipales como también a la ciudadanía. A ver, una cosa es que esta ley otorgue mayores atribuciones y mayores seguridades para ejercer nuestro rol, no solo preventivo, sino que también de fiscalización y control. Y otra cosa es la pega que les toca a las policías, que es una pega establecida por ley y que obviamente es muy distinta a la que puede hacer un guardia municipal. Pero yo creo que esto es un buen avance. Y es un buen avance en el sentido de proteger el trabajo que hacen día a día los guardias municipales. No ha tocado, en algunos casos, que vemos situaciones muy complejas, Carabineros está sobrepasado en otros sectores y los guardias municipales no tienen las atribuciones para poder ejercer su rol en momentos donde quizás pudiésemos tener una mayor presencia con una actitud mucho más resguardada de esta ley. Y creo que el desafío para el gobierno actual es poder establecer un reglamento que fije muy claramente las reglas y que permita que además podamos ejercer este rol coadyuvante de las policías. Perdón, lo digo para terminar la idea. Lo digo porque a raíz de lo sucedido en Puerto Varas, por ejemplo. Conversaba con el alcalde de Puerto Varas el otro día en el programa de la mañana y me decía, mira, nosotros tenemos no muchos guardias municipales, pero ya hemos invertido en ellos con toda la infraestructura, incluso tienen cámaras corporales que nos permiten registrar todo lo que realizan los guardias. Dice, cosa que no tienen los carabineros aquí en Puerto Varas, no tienen todavía todos, digamos, las patrullas. Entonces me decía, mira lo que sucedió con esto, que fue un procedimiento por consumo de alcohol en la vía pública, ese fue el llamado, y mira cómo recibieron a los carabineros y en lo que terminó, con un carabinero baleado en la cabeza. A eso voy yo, del hecho de tener esas atribuciones, hoy día no se puede llegar a cualquier procedimiento que puede parecer sencillo, incluso una situación tal vez de violencia doméstica que llama a alguien por grito, uno no sabe con lo que se va a encontrar. Y a eso me refiero de tener también la capacitación necesaria para actuar, incluso inspectores municipales, de una manera mucho más prudente. Si a los carabineros los reciben a balazo, ¿cómo no van a recibir a balazo a los inspectores? Claro. Sí, bueno, la seguridad es un tema que está siendo muy complejo para las policías, para la autoridad y también para los guardias municipales. Nosotros hemos sido también bien claros con nuestro equipo. Situaciones muy complejas, por favor, tengan mucho cuidado porque lo último que queremos es que arriesguen su vida. Por el contrario, esta ley de seguridad municipal lo que sí permite es equipar mejor a nuestros guardias, tener una mayor capacidad de coordinación con los carabineros y al mismo tiempo tener un resguardo mucho más institucional respecto a la situación en la cual se enfrentan día a día. Porque, claro, una cosa es ir a un llamado de una balacera en una población y que obviamente el protocolo dice lo primero que hay que hacer es llamar a carabineros para ir en un trabajo en conjunto con las policías, que son los que saben muy bien ejercer este rol, el rol de control y el rol de enfrentar a los delincuentes. Pero por otro lado, hay muchas situaciones relacionadas con incivilidades. Y claro, van los guardias municipales y tienen que ir bien equipados ante situaciones complejas como la que pasó en Puerto Varas. Alcalde Concha, lo cambio un momento de tema porque usted se acaba de querellar recientemente contra su antecesora, Carolina Leitao, la ex subsecretaria ahora de Prevención del Delito, y 3 funcionarios por fraude al fisco. ¿De qué se trata esta querella? Sí, efectivamente presentamos una querella por eventuales delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público a raíz de una tremenda deuda que heredamos de la gestión anterior y que podría ascender al menos a los 12.000 millones de pesos. Esta deuda se habría generado a través de un mecanismo. Este mecanismo tiene por un lado inflar la cantidad de ingresos que se iban a percibir, lo cual generaba un presupuesto completamente sobredimensionado y un gasto irracional de los recursos, lo cual generó que la deuda llegase hasta los 12.000 millones de pesos, al punto que en algunos meses nuestra gestión tuvo muchos problemas incluso para pagar los sueldos y tenemos
arrastre de deuda con proveedores de al menos 6 meses. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado? Es que existiría un mecanismo con diversas vías que finalmente hubiesen provocado esta deuda, haciendo una bicicleta, siendo uno de los temas más delicados, más complejos, la utilización de recursos como los PMU, que son estos recursos que uno obtiene por proyectos a través de la Subdere para construir canchas, luminarias, veredas, un montón de cosas que faltan en la comuna y que finalmente esos recursos se utilizaron para otra cosa. Y o eso sea, no es muy sería grave. una negligencia, sino que un intento más deliberado de defraudar o de no administrar las platas como correspondía. Eso es lo que nosotros estamos presentando en una querella bien contundente de cerca de 60 páginas y que lo que busca es esclarecer qué pasó con todos estos dineros, por qué se generó este mecanismo y por qué se habría llegado a este nivel de deuda inédito en la historia de nuestra comuna. Y en lo político, ¿cómo fue recibido esto en su sector? Porque era una autoridad de gobierno hasta hace pocos días, de su propio gobierno y la alcaldesa de su sector. ¿Cómo lo recibieron en los partidos de su coalición, del gobierno del presidente Boric? A ver, creo que todos entienden que mi primer rol y obligación es defender los recursos públicos de mi municipio y de mi comuna. Y entienden además que tenemos evidencia concreta para poder hacer esta acción judicial. Ahora, yo lo he reiterado en todos lados, esto no es un tema político, es un tema institucional, no es un tema personal. Lo que acá nosotros buscamos es esclarecer qué es lo que pasó con esos dineros y cómo se llegó a esta deuda tan brutal que nos tiene tan afectados como municipio. Hay cosas bien particulares que son bien complejas. Uno, que se duplicó la cantidad de personal y dotación del municipio en los últimos 4 años y que se triplicó el pago en horas extra, entendiendo además la situación compleja en la que se encontraba financieramente el municipio. Entonces, yo quiero despejar aquí que haya un gallito político, que haya un tema personal, todo lo contrario. Lo que nosotros estamos intentando dilucidar a través de esta querella son los responsables de la situación en la que se encuentra hoy día financieramente nuestro municipio. Cuando dice usted como que se infló el presupuesto, parecía que se había más recursos y con eso se gastó más. Se infló significa que deliberadamente y no con un mal cálculo, ya que estamos hablando también en las finanzas nacionales, que también está esa discusión de si se calculó bien, si no se calculó bien. Uno puede decir es que se proyectaba que iban a haber más ingresos, etcétera, etcétera, y después la cuestión no resultó. ¿Cuál es el límite, la frontera de aquello? Porque es bastante distinto cometer un error a intencionadamente tratar de defraudar. Sí, más que pensar en que hay un error de cálculo, aquí lo que nosotros estamos percibiendo y por eso estamos presentando esta querella es que habría un mecanismo para ocultar esta deuda y generar este aumento de ingresos posibles que no eran reales y poder justificar un gasto que era completamente irresponsable. Y ese mecanismo está fundamentado en una querella de 60 páginas y que además nos tomó un año poder recopilar toda esta información. Porque no es algo antojadizo lo que nosotros hicimos ni por querer hacer un punto comunicacional. Nosotros llegamos al municipio, nos dijeron que la deuda era 7.000, después nos dimos cuenta que era 9.000, después nos entregaron otra información porque aparecieron unas facturas que eran 12.000, hicimos un informe de auditoría externa, que es una entidad que viene fuera del municipio, no tiene ninguna relación con nuestra gestión, y dijo que la deuda podía llegar hasta los 16.000 y descubrieron que no había caja provisionada con el tema de los PMU. Y ahí nosotros dijimos hay que contratar un estudio de abogado serio y responsable para que evalúe alguna acción contundente y llegamos a la convicción respecto a todo lo que había en la mesa de que había que presentar una querella por eventual fraude al fisco. Ahora, ¿y cómo presentar una querella contra una autoridad del propio gobierno del que usted era parte? Lo que pasa es que hicimos esto sin cálculos políticos y sin defensas corporativas, porque nuestro único objetivo es dilucidar la situación del municipio y recuperar el estado financiero de nuestra comuna, porque es realmente grave. O sea, si tenemos una deuda tan gigante que no nos permite llevar adelante proyectos tan necesarios para la comuna, y a eso le sumamos que hay algunos proyectos que se suponía que iban a estar provisionados y no estaba la plata para poder ejecutar veredas, calles y calles que estaban en muy mal estado, obviamente nosotros tenemos que tomar las acciones necesarias. Alcalde, y para finalizar, si esa auditoría arroja esto que da pie entonces a esta presentación ante los tribunales de justicia, paralelamente usted ha iniciado sumarios internos, ¿hay gente removida de su cargo por esta situación o que están temporalmente suspendidos? Porque al nivel que usted menciona los distintos mecanismos,
uno le da cuenta de que esto no es de una persona, tiene que ser varios involucrados para que pase por todos los sedazos. Sí, efectivamente, hay sumario en curso, hay una persona suspendida de un lugar muy importante del municipio, y las otras personas contra quienes se les presentó esta querella son personas que ya no están en el municipio. Pero hay una específica que sí está suspendida y que obviamente nos preocupa mucho la situación como quedó el municipio. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, alcalde. Gracias. Como cada año, Arauco conserva su compromiso de proteger la biodiversidad. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.